La Última Cena. Ya. Bienvenido, don Germán, al Grupo Permavide. Muchas gracias por aceptar la invitación. Así que ahora apagamos nuestros micrófonos para escucharlo atentamente. Mira, yo lo primero que pediría es que no apaguen los micrófonos, porque bueno. hablar contra una computadora, por Dios que es triste. Y lo que más me gustaría es que se sientan en la total libertad de preguntar lo que quieran, ¿ya? Esta idea es compartir y yo también aprender sinceramente de ustedes. De hecho, Jorge me contactó por un grupo que se hizo Humanizando la Economía, que hoy día tiene 1000 seguidores. Se hizo como una prueba, un poco para dar a conocer las ideas del libro. Y la verdad que de ahí he sacado algunas ideas. Lamentablemente, este país, y fue una de las razones para ya entrar en materia por cual yo decidí escribir este libro, este país está tan polarizado, que muchas veces, como se dice normalmente, los árboles no te dejan ver el bosque, ¿ya? La gente es no solamente polarizado, sino que está demasiada ideologizada, ¿ya? Y eso yo creo que nos ha traído y nos va a traer y nos va a seguir trayendo en la medida de que no podamos cambiar esto, nos va a seguir trayendo muchos problemas. Este grupo que yo formé, digamos, a raíz del libro, es precisamente pensando en gente independiente. A mí personalmente la política no me gusta. El hecho que haya escrito un libro que no es de economía propiamente tal, sino que es de política económica, ¿ya? Y ahora les explico un poco la diferencia, porque no es ni de política ni de economía, sino que es política económica, que en el fondo un libro de política económica tiene que decir, de acuerdo a ciertas circunstancias o cierto sistema que está llevando un país o una sociedad, ya que es lo mejor de acuerdo a la economía y a lo que se puede hacer dentro del ámbito numérico que da esa economía, el PIB, el índice Gini, una serie de las diferencias económicas, etcétera, etcétera, que es lo que se puede hacer, ¿ya? Y eso fue lo que yo traté de hacer. Entonces, ya que estamos en esto, les cuento que yo empecé a escribir ese libro en el año, estamos en el 2021, más o menos en 1990, uy, ya me perdí, pero hace como, hoy día serían 4 años que yo empecé a escribir ese libro. Y en ese libro, después de analizar todos los índices macroeconómicos que tenía Chile, y algo que me sonó, me daba vuelta en la cabeza durante mucho tiempo, el descontento general que había en este país, ya no hablemos de que si me va bien económicamente o no me va bien económicamente, sino que el trasfondo del descontento iba más allá de eso, porque empezábamos a pensar de que si a mí me va mal, no es culpa mía. La mayoría de las veces sí es culpa de uno, que le vaya bien o que le vaya mal, pero habían signos y señales claras de que si a mí me iba mal y el otro que estaba sentado al lado mío era un fresco, ya, y le iba bien, pero resulta que yo no soy fresco, ya, decía, me están abusando. Entonces empezaron y justo saltó hace 3 años, más o menos 4 años, cuando empecé a ver esto, un poquito antes saltó, empezamos a ver las colusiones que se produjeron en este país y nos dimos cuenta de que nos estaban
para hacerlo súper suave, nos estaban tomando el pelo, ¿ya? Y no era solamente el gobierno el que nos estaba tomando el pelo, sino que eran los empresarios, ¿ya? Y la gente que tenía poder quienes nos estaban tomando el pelo. Pero por otro lado, nuestra rabia partía derechamente contra el gobierno porque estaba dejando que nos tomaran el pelo. Que nos robaran cuando hicieron una colusión por la farmacia y teníamos que pagar los precios que ellos querían. Entonces, la verdad de las cosas que a mí me tocó un poco, lo que hice fue analizar varios ámbitos para poder materializar este libro. Cuando hacía clase en la universidad, ahora estoy en la Universidad Andrés Bello, hacía clase en la Universidad Alberto Hurtado, y yo le preguntaba a la gente, cuando salió sobre todo el tema de la colusión del papel confort, que todo lo vimos, les preguntaba a la gente qué le parecía a los estudiantes de quinto año de ingeniería, si les parecía bien, les molestaba que hubiese personas en Chile que ganaran sobre 100 millones de pesos mensuales. Entonces, levanten la mano a los que le molesta. Y a los que le molestaba, yo diría que si habían 30 alumnos, 29. Para no hablar de porcentaje. Pero en general, a todos les molestaba. Entonces, dije, ¿por qué les molesta? Esto lo hice en varios cursos, con unos papelitos, etcétera, etcétera. ¿Por qué te molesta que gane 100 millones de pesos mensuales? Si a lo mejor él se lo gana. A lo mejor él es súper inteligente y se lo gana. Y tiene empresa. ¿Qué tiene de malo? Entonces, la rabia era que nadie creía que los 100 millones fueran lícitos. Uno. Y lo segundo es que mi papá gana muy poco. Ya. Entonces, venía la segunda pregunta. Tú que vas a salir ahora de ingeniería comercial, ¿cuánto crees que deberías ganar? Bueno, no es que crea, decían algunos, sino que es lo que me van a pagar. Ya, ¿y cuánto te van a pagar? Entre 600 y 800 mil pesos. ¿Y tú estarías contento con esa plata? Bueno, yo tengo claro de que a lo mejor ahora que yo salgo y no estoy casado, sí, pero si yo estoy casado no me alcanza. Entonces, no vamos a decir que era una suerte de envidia, ¿ya? Porque en el fondo es una molestia, este desequilibrio que existe. Entonces le dije ya, ok, vamos a suponer que ¿con cuánto tú vives bien? Entonces me decía, mire, yo creo que yo con 1.200.000, 1.300.000 vivo bien. Y casado y estaría bien porque mi polola también estudia. Ya, ok. Ya, ok. Y si yo te digo que tú ganas 1.600.000, no, yo estoy feliz. ¿Te preocuparía que el señor Mate o los otros ganen 100 millones? No, la verdad no mucho. Entonces, de ahí me empezó a salir cuál era el problema real que teníamos en este país. Y llegué a la siguiente conclusión, que ustedes pueden no estar de acuerdo, y yo les agradezco si no están de acuerdo que me lo digan, ¿ya? Decir, oye, para que este país viva en paz, ¿ya? Lo primero que hay que hacer, ¿ya? Es que la gente en su trabajo, independientemente de que esté contenta o no esté contenta, llegue a su casa contenta y que le alcance el dinero para llegar a final de mes. Uno. Cuando empecé a abrir qué significaba ese vivir tranquilo, tener dinero, ¿ya? Yo personalmente viví mucho tiempo en Europa y miro mucho España sobre todo, ¿ya?
y miraba, por ejemplo, yo tengo un hijo mío que fue atleta de alto nivel y me dijo un día, papá, mira, yo me quisiera ir un año a entrenar a Australia. Le dije yo, porque uno va sacando ideas de todos lados, ¿ah? Sí, ese es el tema, ¿ya? Ya, le dije, ya, muy bien, yo te financio, digamos, para que te vayas para allá, entrenes y trabajes y todo lo demás. Pero al final de cuentas, me dijo, no, ¿sabes qué más? Voy a entrar a la universidad porque es cierto, salvo Alexis Sánchez, el Chino Río, Vidal, son tipos que no han tenido educación, el caso da lo mismo, pero se dedicaron 100% al deporte y cuando se jubilen van a poder vivir tranquilos. Pero la mayoría no. La mayoría que se saca la mugre en este país no tiene asegurada ya una vida digna cuando sea mayor. Entonces uno va a empezar a ver los remedios, etcétera. Entonces empecé a analizar cuáles eran realmente las necesidades básicas que tenía un gobierno, como el nuestro en este caso, entregarle a toda la población, independientemente de si este país crece o no crece. Porque ustedes se van a fijar de que siempre que aparece alguien en la televisión, habla del crecimiento económico. Algo que yo realmente detesto. Porque cuando hablan de crecimiento económico, para que todos entendamos, se mide en el PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto, que no es otra cosa que la sumatoria de todo lo que produce un país. Lápices, cuadernos, hamburguesas, toallas, es un sinfín de cosas. Claro, y ustedes me dirán, ya, ¿y cómo las sumo? El sistema que se hace es sumar todas las remuneraciones, porque al sumar todas las remuneraciones, tenemos el precio de la mano de obra para producir eso, y eso es lo que nosotros decimos el PIB, es la sumatoria de todo. Por lo tanto, si este año producimos 100 de la unidad que se mide en dólares, millones de dólares, y el próximo año ya producimos 101, quiere decir que hemos crecido un 1%. Eso es lo único que le interesa a los economistas. Y es lo único que nos enseñan en la universidad. Porque en la universidad, la economía en el fondo, cuando uno estudia economía, estudia básicamente, la ciencia económica estudia el comportamiento del ser humano, las reacciones que tiene el ser humano ante diferentes escenarios económicos. No es otra cosa. Es cierto que las asignaturas te pasan economía, microeconomía, macro, matemática y todo lo demás para poder medir esto. Pero lo que no nos enseñan es a entender todo eso. Pues si ustedes se fijan, los premios Nobel de Economía se lo ganan por una cosa puntual que han hecho. Y hay un tema en economía que pasa en toda la universidad del mundo, es que te dicen, si el precio sube, por ejemplo, la gente deja de comprar. Ceteris paribus. Ceteris paribus significa todo lo demás constante. Pero sabemos que eso no es constante. Por lo tanto, hay que analizar a las personas. En general, digámoslo más simple aún. Este famoso PIB, ¿ya? Mide el crecimiento básicamente económico del país. Pero Chile ha crecido mucho. Y yo diría que desde que estoy en la universidad, o que estaba en la universidad, lo único que se hablaba de lo importante que había que hacer en este país era el crecimiento económico. Porque el crecimiento económico producía tal cantidad de dinero
que ese dinero de la gente que tiene dinero rebalsa y ahí vas a sacar a la gente de la pobreza. Cuando yo estudié en la universidad por ahí por el año 73, 78, toda la universidad no lo creíamos. Estábamos recontentos con eso. Hasta que vino la globalización. Y la globalización no es otra forma, porque cuando hablan de los neoliberales, los liberales, a mí la verdad que esos nombres no me gustan mucho. Es como una forma de colocarle a alguien un adjetivo calificativo o para encontrarlo bueno o para descalificarlo. Yo prefiero una cosa más estándar para poder discutir. No me gusta sentarme y decir, lo que pasa es que el neoliberalismo, no me hables del neoliberalismo, le digo yo, háblame del sistema económico, ¿ya? Entonces, vino la globalización, ¿ya? Y resulta que la globalización no es otra forma que el lanzamiento de un sistema de capitalismo, por decirlo, donde el capital es el que hace girar la economía. Entonces dijeron, mira, ¿sabe qué más? Esto hemos ganado mucha plata, ¿ya? Con este sistema, pero queremos ganar más plata. Entonces, ¿por qué no abrimos la frontera y así nos intercambiamos? Porque eso va a mejorar el comercio, efectivamente, toda la razón. Entonces vamos a generar más plata y va a rebalsar más plata para los pobres. ¿Está bien? Y se tiraron todo el mundo de cabeza a la globalización. Y si ya no se había repartido con este rebalse, menos se repartió con el otro. Entonces los pobres se hicieron más pobres y los ricos se hicieron más ricos. O voy a ser no tan castigador por ese lado. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres siguieron igual. Todos hablan de la clase media, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de todo esto, yo empecé a preguntar, digamos, y a ver cuáles eran realmente las necesidades, aparte de tener un trabajo digno y un sueldo digno, de lo que le estaba faltando al chileno o de lo que el chileno venía reclamando. Y en esa época dije que si no se cumplían lo que yo llamaba las 4 urgencias, este país iba a tener una revuelta social. ¿Por qué yo dije que iba a haber una revuelta social si nada vislumbraba algo por así? Era porque si la gente más pobre de este país estaba molesta cuando vinieron los abusos por colusión del papel confort, de la farmacia, de los pollos, de los supermercados, y podemos seguir, se empezó a molestar la gente clase media. Todos nosotros empezamos a decir, oye, está bueno. Y además el grupo Penta los mandan, en vez de meterlos a la cárcel, los mandan a hacer cursos de ética. Entonces uno dice, ¿de qué me están hablando? Un tipo se roba una gallina y lo meten 5 años preso, porque la ley dice. Entonces, ¿quién hizo la ley? Entonces, habían tantas aristas que demostraban que la gente en general estaba molesta con el sistema, ¿ya? Que yo dije, esto va a explotar por algún lado. Ahora, ¿por qué no ha explotado antes? Si esto viene de mucho tiempo. Pero había un factor que yo creo que no se consideró, que fue cuando que estaba el famoso WhatsApp. Aunque parezca tontera. Porque ahora ustedes son un grupo que tienen 100 personas en el WhatsApp. De manera que aquí Jorge manda un WhatsApp y en menos de media hora ustedes se enteran de todo. Porque los que vinieron les llegó por lo que sea o por un WhatsApp, por lo que sea, y se enteraron. Y esto se organizó hace una semana. Los que no están es porque no quisieron venir, no porque no les haya llegado el WhatsApp. La información. Entonces, ¿ah? La información. La información.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la Camila Vallejo estaba en el colegio o en la universidad y quería protestar, mandaba un WhatsApp y en una semana reunía 50.000 personas en la calle. Y no tenía que anunciarlo ni en el diario. Entonces, esas publicidades que habían antiguas dejaron de ser importantes. Entonces, cuando alguien quiere hacer algo, ya se van a comunicar por WhatsApp y la gente ya está molesta. Y ya están llegando WhatsApp con memes de la colusión, el tipo que está haciendo una clase de ética en vez de estar en la cárcel. Y esto va a explotar. Y explotó. ¿Ya? Y como le decía al inicio a Jorge, por suerte que mi libro salió un poquito después, porque si sale antes capaz que me hubiesen echado la culpa a mí. Muy soberbio lo que estoy diciendo, pero sí, es una broma. Pero en el fondo vino a mostrar el descontento general. No voy a calificar si se hizo bien, si se hizo mal. Obviamente que nadie estamos de acuerdo con los destrozos, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero cuando una olla a presión no puede sacar y no le hablen la válvula y no se destapa la olla, en algún momento explota, ¿ya? Y yo creo que las 4 urgencias que este país necesita y que yo puse en el libro derechamente, y que son prioridades que, en mi opinión, el gobierno tiene que tomar, ¿ya? Y olvidarse del crecimiento económico, no olvidarse así porque sí, ¿ya? Primero, lo fundamental es una salud. Hay que darle salud a la gente en forma igualitaria, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando se habla concretamente de una economía neoliberal, que como le digo no me gusta la palabra, pero en el fondo es capitalista? ¿Qué fue lo que pasó en este gobierno? Y ojo que no estoy hablando del gobierno del señor Piñera o de la señora Bachelet, porque fíjense que llevamos los últimos 20 años, llevamos 4 gobiernos de 2 personas totalmente diferentes y no se ha hecho nada respecto, por ejemplo, al tema de la salud. En Chile hay 369 más o menos, 370 hospitales y clínicas. La mitad más o menos son privadas. Si uno se va a la Organización Mundial de la Salud, ¿ya?, para ver cuánto es lo que debería ser normal para un país de 17 millones de habitantes, ¿ya?, ellos miden la salud en base básicamente a, para que no se produzca esto que yo me voy a operar, sí, pero tengo que esperar 2 años, 1 año. Es que, ¿sabe lo que pasa? Que tengo que darle un remedio a mi hijo y tengo que hacer un bingo porque es tan caro el remedio. Eso la Organización Mundial de la Salud lo mide por lo que se llama la cobertura hospitalaria, ¿ya? ¿Sabes lo que me molesta de todo esto? Es que uno tenga que investigar todo esto, ¿ya?, y tratar lo que estoy haciendo ahora, feliz transmitiéndolo, ojalá a la mayor cantidad de gente. ¿Por qué? Porque resulta que uno escucha a un presidente, cualquiera que sea, ya, y dice, vamos a construir 5 hospitales, y bla, bla, y wow, y todos contentos porque y sale primera página del diario, van a construir 5 hospitales. Entonces, uno dice, a ver, tenemos 369 hospitales, ¿no alcanzan o no alcanzan? Entonces, si uno se mete, como digo yo, a la Organización Mundial de la Salud, y eso se mide, para que ustedes sepan, el número de camas por cada 1.000 habitantes. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud? Dice que para que, en el fondo, un país tenga una cobertura buena, y al hablar de cobertura estamos hablando que una persona vaya a operarse y lo operen cuando tiene que operarse y no cuando haya cama o quirófano, ¿ya? Dice que tiene que haber 4,2 camas por cada 1.000 habitantes. ¿Saben cuánto tiene Chile? ¿Alguien puede parar el dedo ahí y decirme? No, por cada 1.000. ¿Cuánto?
No sé, pero tú dijiste... Camas por cada 1.000 habitantes. Por cada 1.000 habitantes, ya. No Claro. sé, Chile tendrá... No tengo idea, pero tendrá la mitad. Y eso. Exactamente la mitad. O sea, Chile tiene 2,1 camas por cada 1.000 habitantes. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda 4,2. Entonces uno hace el ejercicio, que yo lo hago en el libro, ya de decir, ok, para alcanzar a llegar a tener 4,2, que ojo, es el mínimo que pide la Organización Mundial de la Salud. Si nosotros tenemos 369 hospitales con un promedio de 98 camas por cada hospital, tenemos que construir 369 hospitales más. O sea, nos falta la mitad todavía. Yo me pregunto muchas veces en qué será más prioritario gastarse el dinero del país, de los impuestos, que no darle una salud a la población. Esa es mi primera prioridad. Ahora, en el libro también yo pongo cómo se tiene que financiar esto, porque estamos hablando de muchísimo dinero, muchísimo dinero. La pregunta es, ¿Chile tiene dinero para hacer eso? Sí que tiene, y es lo peor. No es que lo tenga físicamente, pero como hablábamos del PIB, los países ya miden su sanidad, su manera de ser sano financieramente, ¿ya? En base a la deuda que tienen en relación al PIB, a lo que producen. Cuando se habla, por ejemplo, países como España, que tiene un 100% de deuda, quiere decir, oiga, si alguien no entiende lo que estoy diciendo, por favor, páreme y lo explico de nuevo, porque, por favor, no quiero ser un loro. España debe lo mismo que produce en un año. Eso es mucho. Una empresa que debe lo que vende en un año está en serios problemas y puede quebrar, pero los países no quiebran. Pero resulta que en España operarse ya de urgencia, lo operan, no tiene que esperar. Y además se puede operar en una clínica privada o pública porque es lo mismo. Acá no es lo mismo. Acá, como digo en el libro, hay dos países, hay dos Chiles. Entonces, Chile lo que debe del PIB es, hasta antes de la pandemia, un 24%. O sea, tiene un 76% para endeudarse. Y fíjense que aumentando un 10% financia los 370 hospitales que le faltan a Chile. ¿Por qué no se ha endeudado Chile para construir hospitales? Eso, en mi opinión, y lo digo abiertamente y lo he dicho en todos lados, ya es porque el gobierno de turno, cualquiera que sea, no le interesa la salud de la gente. Sigue pensando que la gente se lo puede arreglar solo. ¿Y por qué? Porque resulta que cuando se abrió durante la época del gobierno de Pinochet y se abrió la economía al mundo, y este sistema de privatización, en Chile habían 160 hospitales y el gobierno ha construido 10 y el resto son todos privados. Le entregamos a los privados, ¿ya?, derechamente el manejo de, exactamente, el crecimiento del país. Ahora, yo soy partícipe, se lo digo derechamente, abierto, defensor del mercado libre.
Pero lo que sí, ya yo recalco, y ahí donde ha estado el error, es que se habla en economía siempre del rol subsidiario del Estado. El Estado tiene que ser un fiscalizador y aportar, ¿ya? Lo mismo que hacen los privados. Pero aquí se le entregó a los privados y nos olvidamos del tema. Segundo tema parecido a ese, el de la universidad. Pero esperemos un poquito. Dígame, Soledad. Quería consultar. Como que a lo mejor antes de pasar al otro tema, a lo mejor va a pasar al tema de educación. Pero El segundo tema es pensiones. El segundo tema es pensiones, pero hágame la pregunta. Ya, bueno, pero de todo lo que es recursos, por decirlo así, naturales que produce Chile, tenemos la minería, pesca. No quiero tocar el tema del forestal porque eso ya es depredación. Eso se va de Chile, pero los que extraen, por ejemplo, la gran minería son privados. A ver, Que no, todo eso también podría entrar a Chile como una ganancia. Mire, es que efectivamente, mire, primero que todo, la mayoría, el 50% de la minería que entra en Chile es estatal, que viene por el lado de Codelco. Pero Codelco es como sí, pero usted tiene mucha razón, y yo era para rematar un tema con la permacultura respecto de que yo lo veo un poco con la pandemia, de que en la medida que los países depreden sus recursos naturales, bosques, animales, etcétera, etcétera, lo único que estamos haciendo es hipotecando, a lo mejor no nuestro futuro, porque nosotros vamos a estar muertos, pero sí el de nuestros hijos, ¿ya? Porque fíjese una cosa, y antes de pasar al otro tema, cuando empezó a hablarse de economía, básicamente durante la Revolución Industrial en Inglaterra, en el año 1870, por ahí, siempre que uno estudia economía o básicamente ve los temas económicos, se habla de producción. Y cuando se habla de producción, se habla de hacer, y vamos a tomar el caso suyo de la madera, y yo fabrico una mesa, necesito madera. Entonces, uno parte diciendo, ¿cuáles son los recursos que yo necesito para fabricar una mesa para que fulano de tal me la compre? Entonces, uno dice ya, ¿cuáles son los recursos? Madera, cola, clavo, etcétera, etcétera, y le pone mano de obra. Esto es la época de, ¿cómo se llama?, de la revolución industrial que vino a cambiar el mundo. En el fondo, ahí nació el tema de la máquina. ¿Y la máquina qué es lo que hacía? En el fondo, permitía hacer las mesas más rápido, más barato. Y resulta que el valor de la madera en ese momento valía menos que la mano de obra, porque había mucho árbol. Porque hay sectores, por ejemplo, que yo he visto en un programa de televisión que transmiten siempre en el Smithsonian, que hay zonas donde existía el famoso secuoya, como nosotros tenemos la alerce. Y resulta que, mira, si ahí hay madera, saquemos madera, saquemos madera. Pero claro, una alerce se demora 1000 años en crecer. Y resulta que nos piteamos un bosque en menos de un año. Y tenemos que esperar 1000 años. Entonces, la economía consideró los recursos naturales como un recurso infinito. El agua, el aire. No le dio un valor porque había mucho. Y hoy día seguimos pensando que hay mucho. Y no hay mucho. Entonces, la economía, en el fondo, que yo creo que la pandemia ha cambiado esto, le ha dado una valorización
tremendamente importante a los recursos naturales. Yo creo sinceramente que lo bueno que va a salir de todo esto, ¿ya?, es que, o lo que yo espero al menos, y por eso que yo divulgo el libro, es decir, oiga señores, si no podemos seguir creciendo de un año para otro a la velocidad que estamos haciéndolo. Uno, porque no tiene sentido. Y segundo, porque todos los recursos naturales que nos comemos ahora va en beneficio de empresas que tienen propietarios cuyo fin no es la ecología, sino ganar dinero. Yo no estoy contra la gente que gana dinero, para nada. Yo encuentro que si uno tiene un negocio, tiene que ganar dinero. Pero tiene que haber unos límites, no de ganar dinero, sino que el límite hoy día lo ponen los recursos naturales. Hoy día está prohibido cortar alerce. Está prohibido cortar araucaria. Pero resulta que hay gente que corta alerce. Y cuando los pillan, pagan una multita. Claro. No, señor. A mí, yo recuerdo, me salen anécdotas de que yo me acuerdo que trabajé yo en el Instituto de Normalización Previsional. Hicimos un proyecto para ver cómo controlaban el pago de las imposiciones en Europa. Y me tocó ir, entre otros países, a Suecia. ¿Por qué Suecia? Porque Suecia es un país muy similar a Chile en el sistema de que tiene un sistema muy similar al RUT. Cada individuo en Suecia tiene un número, como nosotros tenemos un RUT. Entonces, la diferencia era fundamental respecto a Chile. Que en Chile decían, oiga, mire, ¿sabe qué más? Le voy a colocar una multa y todo lo demás, y paga la multa, y el compadre alega y todo lo demás, porque no pagó las imposiciones o salió la ley Busto. Entonces, puros parches, ¿ya? Entonces yo pregunté, me acuerdo, en Suecia, en el instituto allá, y era simple. Mire, señor, ¿usted es empresario? Ya, mire. Usted cometió una falta. Esto rige para todo lo demás. Mire, usted cometió una falta, no pagó las imposiciones de sus trabajadores. Voy a suponer que se le pasó. Así que páguela. ¿Cuál es la multa? No, señor, no hay multa. Usted se lo olvidó. No se lo olvide, de hermano. Segunda vez. Señor, se le volvió a olvidar. Pagan las imposiciones. ¿Ya? Último aviso. No se le vaya a volver a olvidar. ¿Cuál es la multa? No hay multas. ¿Ya? Tercera vez. Señor, cierra la empresa. Se le acabó el RUT. Y le cerró la empresa. Ahora, cerraba la empresa fuera la pyme de la esquina, el boliche de la esquina o la en Chile. La ley pareja no es dura. Pero en este país así no funciona, ¿me entiende? Entonces, claro, uno dice, oye, hay que ponerle una multa ridícula. No, señor, si el tipo tiene que ser donde más le duele a los empresarios. El bolsillo. Cuando fue la colusión del papel confort y el señor Mate salió diciendo que él no tenía idea de que se habían coludido durante 10 años. Entonces uno dice, este señor está insultando mi inteligencia. Porque el gallo es dueño de eso, presidente, y no sabe. No me lo creo. Lo peor del caso es que la multa la pagó la empresa. ¿Y cómo creen que paga la multa la empresa? Subió el peso al papel confort. ¿Qué daño le hicieron al señor Mate? Ninguno. Yo creo que esto se debe a que la cancha en este país está mal rayada. Perdón, quería acotar algo. Bueno, a raíz de eso puede ser, lo más subió el precio del confort. Él no perdió, su ganancia está intacta. Exacto. ¿Cierto? Y voy a ir al ejemplo que le diste a tu alumno. Le dice, después ya que está ganando 1 millón, que no le molestaba tanto que ganara 100 al mes el empresario.
Pero lo más probable es que el MATE le pague el sueldo mínimo a gran parte de sus trabajadores. Bueno, O un poco más, pongámosle ya. Entonces, ahí está hay un desequilibrio total, porque... ¿sabes lo que pasa, Soledad? ¿Sabes lo que pasa, Soledad? Que una de las cosas que yo digo en el libro y lo recalco mucho, es que en este país hemos vivido en base a solucionar problemas en base a parches. Siempre que hay un problema, por ejemplo, una protesta de los estudiantes con un parche. Que hay problemas de este otro parche para solucionar ese problema. Que no hay soluciones de raíz. Bueno, más que de raíz, ya. O de fórmula, porque yo, perdón, quería acotar algo con respecto a lo que tú decías, por ejemplo, con respecto al problema de la tierra, de la depredación y todo. Yo creo que hay un asunto más de fondo, que es el valor que el capitalismo le otorga un valor en peso al al metro cuadrado de la tierra, al árbol aquí, ahora a los ríos. Es como parte esencial de la vida. No podría, no sé, otorgarle un valor en pesos. Al final es eso. Mira, el agua. Yo creo, Soledad, que en el fondo hay cosas que en el fondo la economía efectivamente le pone precio a todo, ¿ya? El problema es que hay cosas al cual el mercado, ¿ya? Porque si yo voy a vender un auto y tengo un auto antiguo, malo, que se está cayendo, no puedo venderlo en 10 millones de pesos porque nadie me va a pagar 10 millones de pesos, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace uno si va a vender su auto? Mire, yo tengo un auto del año 2010, un Yaris, miro en el diario cuánto vale. Y yo veo muchos Yaris y valen todos 4.200.000, 4.300.000, 3.900.000. Yo sé que mi auto no vale más que 4 millones de pesos, ¿correcto? Entonces, el mercado le pone precio a todo. Y a mí me gusta que el mercado le ponga precio a todo. Pero hay cosas esenciales, ¿ya?, a la cual los gobiernos no pueden permitir que sea el mercado el que le ponga el precio. No controlan. ¿Por qué? Porque en un país las empresas funcionan, los mercados funcionan de la siguiente forma. Hay 3 formas, ¿ya?, en que los mercados operan, las empresas. Uno es lo que conocemos como el monopolio, ¿correcto? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un monopolio en Chile? El papel. ¿Ah? El papel. Un monopolio más cerrado. Ya. La salmonera. Tampoco. No. ¿En él les parece? La energía. Ya, sí. Usted tiene la posibilidad de decir, no quiero su luz, voy a tomar la luz del frente, no. Ya. Los monopolios, ya, lo podemos definir como aquel sistema donde una empresa controla o tiene casi el 100% del mercado, si no el 100%. Por lo tanto, si en él le pone el precio que quiere, usted va a tener que pagarlo, porque no tiene otra alternativa, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, en esos casos, ¿ya?, es el Estado el que interviene directamente para decir, señor, no, lo hace, Soledad, lo hace. Lo hace. ¿Y ¿Qué en él le cobra? Usted lo puede encontrar caro, lo puede encontrar barato, ¿ya? La energía. Pero el Estado hace un algoritmo con los mismos agentes de Entel o el agua y le dice, señor, a ver, muéstrame todos sus costos.
muéstreme todo su ingreso. Ya, usted no puede ganar más del 10%. Eso lo hace el Estado. Los monopolios son muy fáciles de controlar. Pero si ya hay 3 empresas, ya no es monopolio, ¿correcto? Porque uno puede elegir. Sí. Por ejemplo, la farmacia. ¿Cierto? Ya, vámonos al otro extremo. ¿Qué es el ideal para un mercado? Por ejemplo, un McDonald's. Usted va a comerse un McDonald's, lo encuentra caro y se va al Burger King. Lo encuentra caro y se va al local de la esquina y se come un sándwich. Hay tantos locales o cafés que a usted elige el precio que quiere. O sea, la definición que estábamos de monopolio, donde una persona controla el mercado, lo opuesto es el mercado que se llama competencia perfecta, donde ningún actor del mercado puede intervenir o hacer variar el precio con su decisión. Por ejemplo, si la cafetería de la esquina vende el café a 5 lucas y al lado o en la otra esquina hay cafetería que lo venden 2 lucas, lo más probable es que nadie vaya a la de 5 lucas, ¿correcto? Sí. Por lo tanto, el padre va a tener que bajar el precio. Y al final se va a nivelar el precio. Se van a ir por el más barato. Por lo tanto, en ese mercado, los precios van a tender siempre, siempre al punto de equilibrio, a lo más barato, y va a ser lo mejor para el usuario. Pero lo más peligroso es el tercer ítem, que es el oligopolio, que cuando hay pocas empresas que controlan el mercado. Por ejemplo, la farmacia. Se hablan por teléfono, almuerzan y acuerdan un precio. Por ejemplo, los pollos, los supermercados. Porque el Estado no puede intervenir porque hay actores que compiten en el mercado. El problema es que esos son frescos y se ponen de acuerdo. Entonces, cuando usted decía respecto a los recursos naturales, este país ha estado demasiado tiempo, ¿ya? Con lo que llaman en economía laissez-faire, dejar hacer. Dejar hacer. Cualquier persona que quiera hacer cualquier cosa la hace, ¿ya? Está bien, pero hay que rayar la cancha. Y la cancha tiene que rayarse de forma integral, completa, de todo. Señor, si usted hace esto, tanto. O sea, ¿cómo es posible de que si un tipo se pega un portonazo, es que a todo nivel, se pega un portonazo, ya, esté 3 días en la cárcel y salga libre? Uno dice, pero ¿cómo? Y el gallo al día siguiente está agarrando un tipo que tiene como 10 órdenes de detención. La cancha no está rayada. Porque un señor se manda una estafa o hace la colusión, como en el caso de la papelera, que en el caso de la papelera a mí me tocó hacer el primer informe de cuánto era el monto de la colusión, cuánto dinero había ingresado a la papelera y a la otra, porque habían 2 papeleras, y fueron 890 millones de dólares. ¿Y cuánto pagó de multa? 150 millones de dólares. Entonces, ¿les convenía hacerlo o no les convenía hacerlo? Entonces, ese tipo de cosas, ¿ya? Lo que pasa es que en Chile no se hace porque la mayoría de la gente o de los gobiernos, ¿ya? Existe lo que se llama la ley de lobby. Mire, ¿a quién se le ocurre hacer una ley de lobby? Para que los gallos vayan a convencer a los diputados para que hagan esto, para que hagan lo otro. No, ahí ya está mal, totalmente nada que ver. Entonces, lo que yo le quiero decir, que como hemos trabajado en base a parche, ¿ya? Lo que hay que hacer es una cosa integral y ponernos todos de acuerdo. Porque en el fondo pasa lo mismo que acá. Nosotros estamos hablando lo más bien. Y ahí el señor Jorge Soto dice, mire, se ve que más en esta cuestión nadie puede hablar garabato ni insultar al otro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien sale ahí, tal por cual y todo lo demás? Oye, ya, córtala, pues la primera vez está bien, la segunda ya, la tercera, ¿sabes qué más? Bloquealo.
Bueno, ¿por qué no se hace eso con lo mismo que estamos viviendo nosotros? Y el control de precio tampoco es tan así, tan... No, control de precios no se puede hacer. Eso lleva en forma inmediata al mercado negro. O sea, si a mí me colocan un precio, por ejemplo, yo vendo computadores y me dicen que los computadores se van a vender en 100 lucas, dejo de vender automáticamente. En Venezuela. Pero, por ejemplo, no es una cosa de una producción de algún bien, pero, por ejemplo, ¿por qué pasa esto en Chile, esto de los pasajes de bus? Llegó un fin de semana largo, hoy subo el pasaje casi al doble. Pero ¿cómo pueden llegar y hacerlo? ¿Nadie lo controla o no está estipulado que el valor de ese pasaje de Santiago, no sé, por Chillán, tiene este costo tanto y eso va a ser... Sí, mire, yo la entiendo perfectamente, señora Soledad, lo que usted me quiere decir. Pero ¿por qué? Tengo la triste misión de decirle que así no puede ser. Mire, y déjeme explicarle, ¿ya? Los precios, cuando los fije el mercado, ¿ya? Cuando los precios los fije el mercado, es por competencia. Básicamente por competencia, ¿ya? ¿Y qué quiere decir? Vamos a suponer que usted tiene un bus, y le voy a poner el mismo caso. Usted tiene un bus, ¿ya? Y hace el trayecto Santiago-Chillán, ¿ya? Y usted más o menos en promedio, ¿ya? Va a decir, mire, ¿sabe qué más? Yo voy a cobrar, no sé, 5 lucas por pasaje, ¿ya? Y trabaja todo el año por 5 lucas. Y resulta que usted tiene una capacidad en el bus de 40 personas. Pero en promedio lleva unas 30, 25, 30 personas. Usted el negocio le da. No tiene problema, ¿ya? Pero llega el 18 de septiembre, ¿ya? Y resulta que el 1 de septiembre, ¿ya? Se vendieron todos los pasajes para el 18. Entonces usted dice, ya, mira, que está buena la cosa, ¿no? Y yo que voy a comprar un pasaje, ya, hágase el siguiente escenario. Y dice, todo el mundo va a salir ¿cómo se llama? A Chillán. Y hay muchas líneas que van a Chillán. Y resulta que si usted suma todos los buses, ya, suman 400 pasajes. Hay 10 buses. Y hay 600 personas que quieren ir en bus. ¿Qué hace? Bueno, normalmente lo que pasa cuando no hay pasaje, no hay nomás, no se puede viajar. Sí, pero usted lo aguanta es un año. Al otro año dice, ¿sabe más? Lo voy a subir a 7 lucas. Así gana más. Igual va a vender los pasajes. Igual se van a vender las... Oferta y demanda. Si vendió 40 pasajes a 5,000 pesos. Ahora va a vender 40. Se vendieron todo. El próximo... Bueno, se van a vender igual, y entonces igual va a quedar gente sin pasaje. Pero va a llegar un momento. Espérese, pero va a llegar un momento, señora Soledad, y eso es lo que quería llegar, y le agradezco que usted me haya hecho el mismo análisis. Ponga que puso los pasajes a 50 lucas. Yo, que voy a ir a Chillán, a 50 lucas, digo, no voy. No voy. Claro. Y a lo mejor de las 600 personas, 300 van a decir no voy. 400. Entonces usted se va a quedar con la mitad del pasaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a ajustar eso hasta que encuentran el precio justo. Los que quieren ir y pagar ese precio y los que no pueden pagar ese precio y se quedan. Eso se llama ley de oferta y demanda. Y todos los productos eran así. Entonces, no, a mí me pasaba, yo tuve un hotel, yo construí el primer hotel boutique en Chile. ¿Y qué es lo que pasaba? Llegaba el verano,
El verano tenía cantidad de gente haciendo cola para entrar al hotel, tenía que subir el precio. Si en verano es cuando gano dinero. En invierno no va nadie a la viña. Entonces, el mercado opera así. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay muchos Turbú, Cóndor, estos que van para allá. Esos se producen competencia entre ellos. No creo que haya colusión. Ahí no, porque hay muchos. Sí, no. ¿Ya? Pero fíjese que los pasajeros de los aviones, si yo me acuerdo hace 10 años ir a Temuco era pero carísimo. Hoy ya vale 30 lucas. Porque hay aviones que van a cada rato. Entonces, la competencia hace que los precios bajen. Eso es un poco cómo funciona el mercado. Por eso que cuando yo digo que hay que hacer pensar en la gente, primero, pensar en lo que le vamos a dejar el futuro, y hablo ahí el agua, en los bosques, etcétera. Hay que limitar eso, pero hay que hacerlo integral, todo. No podemos hacer un parche para solucionar eso porque nos va a desequilibrar el del lado. Tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son las prioridades. Y ahí en el libro yo señalo precisamente cuáles son las prioridades. Primero, salud. Hay que darle la salud a la gente. La segunda pata era las pensiones. Y era lo que yo le decía, cuando tengo un hijo que quiere hacer deporte, ¿ya? Pero el tipo dice, bueno, y cuando viejo, ¿de qué voy a vivir? Me van a decir, oiga, a lo mejor mírelo de la siguiente forma. Leonel Sánchez, que todavía está vivo dando vueltas por ahí, creo. Se dedicó al fútbol. ¿De qué vive ahora? De la caridad. Porque en esa época no se pagaba lo que hoy día se le paga a Alexis Sánchez. Pero por otro lado, vea futbolistas medios o deportistas que se pueden dedicar a defender a Chile y dicen, oye, pero si tengo que estudiar, porque si no de esto no voy a vivir. Po. A lo mejor si soy un futbolista elite, sí, po, pero si soy mediocre, no. O si soy el top del esgrima, ¿quién le paga a alguien por ir a ver esgrima? Nadie. Po. Entonces ese tipo no puede dedicarse al deporte. Lo que es importante, ¿ya? Es que la gente sepa, ¿ya? Que haga lo que haga en este país, tiene que tener una pensión digna para vivir dignamente los últimos años y morir dignamente. ¿Cómo se hace eso? En el libro también doy algunas señales de por qué debería hacerse. Lo que pasa es que a la mayoría de la gente, sobre todo la que tiene dinero, no le gusta. Cuando dicen es que Chile es un país solidario. ¿Es Chile un país solidario? No. Yo creo que no. Es que yo creo que lo llamado economía o desarrollo tiene que verse con un prisma en función del bienestar de las habitantes, de la sociedad. Si ahí la gente está feliz, va a vivir mejor. Tal vez en términos de salud, mejor, porque no va a estar... Es que son las cuatro cosas, las cuatro urgencias que yo llamo que hay que darle a la solución urgente. Que era lo que le dije, lo primero la salud, lo segundo las pensiones, que una persona cuando se vaya a jubilar sepa derechamente que va a tener una pensión digna. Que yo estimo que hoy día pueden ser fácilmente 500.000 pesos. Que va a tener una pensión digna. Y lo tercero, que va a tener una educación decente. Y cuarto, que vamos a tener seguridad. Y esa seguridad, ya, yo la divido en dos. Uno es la seguridad ciudadana, el que no nos hagan un portonazo, o quien nos haga un portonazo, pague por ello. Y la seguridad jurídica, que quien comete un delito, sobre todo la gente de cuello corbata, pague por ello y no compre su libertad. Y quinto,
que ya está fuera de las 4 urgencias, es que cuando hayamos solucionado todos esos problemas, recién preocupémonos del crecimiento económico. En el intertanto, todo lo que hagamos crecer Chile, que se reparta, pero no repartirlo así en plata, sino que construir hospitales, mejorar las pensiones. En el tema de la educación, aunque les parezca raro, no tiene por qué parecerles raro tampoco, digamos, es una cuestión de opinión. Primero que todo, yo creo que la educación universitaria no puede ser gratis. Toda la literatura que ha habido últimamente sobre la educación habla de que es fundamental que la educación parvularia sea buena. Dicen los especialistas en esto, y esto es bastante curioso, ¿no?, que sobre todo aquí en Chile, cuando no hay una educación parvularia de calidad, el niño ya llega a la universidad con falla. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es que la educación parvularia fuera buena, universal y gratis para todos. En este ítem es el único donde el gobierno tendría que meterse la mano al bolsillo. Y la educación primaria, de primero a cuarto medio, digamos, debería existir también el sistema que existe actual, privado, público y lo compartido, pero sí, básicamente, debería ser gratis para quienes no quieran una educación privada. Y la universidad, yo opino que no, por una razón bien simple, porque la educación en Chile, y así lo dice la Constitución, es un derecho, y así debería consagrarse. Pero la educación universitaria no es un derecho, es una opción. La persona ya es mayor de edad de 18 años y elige si quiere estudiar o quiere trabajar. Ahora, lo que el Estado tiene que darle son todas las facilidades para que si quiere estudiar, puede estudiar, tenga o no tenga dinero. En el libro explico básicamente cómo tiene que hacerse, algo similar a lo que hoy conocemos como el CAE, pero una cosa bastante más estructurada y más controlada. Y en el tema de la seguridad, ya, las leyes tienen que ser más duras. O sea, yo, es más, voy más allá todavía. Si hay penas máximas, deberían existir penas mínimas. Es cierto que las cárceles están atiborradas de gente, pero eso es una solución que tiene que dar el Estado. Y en el tema seguridad jurídica, yo creo que tiene que homologarse realmente el sistema jurídico en este país. Porque, sobre todo con el tema del narcotráfico, son áreas tremendamente, yo diría que sensibles y permeables. Por lo tanto, mientras menos tenga decisión el juez, mejor. O sea, la pena debería estar casi establecida por escrito. Para poder llegar a juicio solamente a los que ya son bastante más altos. Pero en el caso concreto, por ejemplo, de alguien que se le pruebe, digamos, que ha hecho alguna colusión, esa persona debería ir a la cárcel. O sea, como decían por ahí, en cualquier otro país del mundo, el señor Mate estaría preso, el señor Ponce Lerú estaría preso. Todos esos presos, desde el presidente. Y habría varias gente que está preso. ¿Por qué no está preso?
porque tenemos una legislación muy laxa. Entonces, y el Poder Judicial está al servicio de los políticos, que le pagan. Bueno. Y su dedo puesto. Yo no me atrevería a decirlo en la televisión, pero comparto lo que me está diciendo, ¿me entiende? Porque lo he vivido en persona. Pero lo que le quiero decir es que hoy, si no rayamos la cancha bien, seguiremos viviendo en un país que está dividido en dos. ¿Ya? Gente que tiene privilegios o que no tiene privilegios. Hay gente que, por ejemplo, si me preguntan a mí, muchas veces me han dicho, bueno, pero Chile tendría que ser un país rico. Chile es un país rico. Es un país rico porque tiene los recursos suficientes, ¿ya? Y tiene la capacidad humana para poder desarrollarse y hacerlo bien. Lo que pasa es que hay un grupo de gente que no deja. Ahora, dentro, como es política económica, ustedes comprenderán que abogo por un presidente independiente de la política, que se preocupe de este tipo de cosas, y no si el partido político va a sacar 5 votos o 5 diputados, sino que decir, la pregunta es al revés. Yo siempre digo que las cosas hay que mirarlas siempre al revés para poder saber dónde quiero llegar. Y la idea mía de país es llegar a donde no podemos evitar que haya gente que tenga muchísimo más dinero que otra, pero que en general la gente, todo el mundo, pueda vivir cómodamente con lo que tiene. Uno. Segundo, que pueda asistir y tener una salud acorde con lo que la medicina dice, no lo que el bolsillo dice. Que se eduque como quiera, pero que pueda pagarlo. Ahora, dentro de eso hay mucho por hacer, pero que la gente, sobre todo, lo que me carga, que dicen, pero es así, los poderes fácticos, no quieren. Mi hijo estudió economía en Barcelona. La carrera dura 5 años. Acá en Chile. Allá dura 3. ¿Por qué dura 5 aquí y allá 3? Así. Aquí en Chile las carreras son muy largas. ¿Y sabe por qué? Para poder pagar más. Porque es un negocio. Porque yo he estado en otros países y no es así, pues como dices tú, que las carreras son más cortas. ¿Por qué las carreras son más cortas allá? Porque no se necesita tanto. No es necesario tanta cosa. Porque efectivamente es más caro estudiar acá que estudiar afuera. O sea, una carrera de enfermería dura 5 años y ella dura 3. Y fíjense lo siguiente, y además eso le hace daño al país, pero sí favorece a los dueños de las universidades. ¿Por qué? Porque resulta que la persona, vamos a suponer que el de allá, igual que el de acá, que es un estudiante y se va a pagar su universidad, porque yo me la pagué cuando estudié en Europa, ya, se endeuda. Y resulta que se endeuda por una carrera que dura 3 años. Y la persona de acá se endeuda por 5 años. Y resulta que cuando salió de la universidad, tiene 2 años de experiencia cuando sale de la universidad. Por lo tanto, está cobrando mucho más que Y además puede pagar esa universidad. Entonces, puede desempeñarse muy igual con los 3 años que estudió. Es que no necesita más. Claro. Es que la Universidad Católica en Chile todos tienen clases de teología. Yo estudié en Europa y nunca había una universidad que tuviera clase de teología, salvo que uno estudiara para seminarista. Sí. Entonces, alargar las cosas. El tema es que por eso que yo le digo que cuando hay que solucionar algo, no puede solucionar cosas puntuales, tiene que hacerlo general. No es fácil, pero se puede.
¿ya? Pero si a mí se me ocurriera, si yo fuera presidente y digo, ¿sabe qué más? Las carreras van a durar 3 años, señor, y se acabó la PSU. Se me vienen encima todos los de la universidad y los de los preuniversitarios, que se le acaba el negocio, po. Entonces, hay que hacer un contexto general. A mí siempre me decían, por ejemplo, que ahora dicen, oiga, ¿qué ayuda necesitan las pymes? Yo tuve pymes, no necesito ninguna ayuda. Yo me la arreglo solito. Ráyenme la cancha nomás. ¿Cuánto va a pagar de impuestos? Tanto. ¿Cuánto? Ah, el negocio me funciona. Ah, no, el negocio no me funciona, entonces no hago negocio. Pero normalmente, el problema son estos lobbies y que no hemos querido cambiar un sistema que derechamente todos sabemos que favorecen a los mismos de siempre. Y no estoy hablando de picado, se los digo derechamente. Yo, a Dios gracias, vivo feliz, tranquilo, me retiré hace 6 años, ¿ya? Y también fui empresario, etcétera, etcétera. Pero siempre lo vi así. Y yo creo que así hay que hacerlo. Don Germán, hay una persona que quiere hacer una pregunta, que es Mara. Mara, Por el chat, por favor. Y Mara, por mire, favor, ¿sabe qué? discúlpame, pero tú para el No. dedo nomás y mete la cuchara. Dime. Pues nomás, lo que pasa es que pensando la verdad en todo lo que está pasando, tomando el tema de soledad y todo lo que es globalización, me ha tocado ver y sentir también que el futuro aquí, demasiada gente, o sea, se viene lo que es pensando en el futuro, así práctico, se viene la inteligencia artificial, todas las, ya pocas cajeras quedan en los supermercados, la cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo, no solo por la pandemia, sino por el futuro próximo que queda. ¿Cómo lo visualiza y si es que realmente usted cree que el gobierno va a tener que darle un bono a toda esta gente, vacunarlos para que, no sé, bajar la población drásticamente? O cómo se viene este futuro para millones de personas que tienen trabajo en los feres, que ya no van a poder conducir porque van a haber autos inteligentes, carreteras inteligentes, todo tipo de trabajos inteligentes en los que ya no se necesita la mano de obra humana. ¿Cómo ve usted esta política como económica y cómo lo va a tomar Chile en el fondo? Mira, Mara, es un tema súper delicado, ya. Yo la verdad que separaría tu pregunta en dos. Una, respecto al futuro del país a raíz precisamente de esta pandemia, este estallido social. Yo soy bien pesimista, ¿ya? Respecto a lo que se nos viene, ¿ya? Pero, y te puedo dar varias razones, pero voy a ir más allá de tu pregunta respecto al futuro del mundo, ¿ya? Mira, hace, te diría yo que unos 15, 20 años, tú por lo que veo en la foto eres bastante joven. No, la verdad no, es la pura foto. 37 años, la verdad. ¿Ah? Tengo 37 años, no sé si... Bueno, Lolita. Pero respecto concreto a... Tú no te debes recordar, digamos, pero antiguamente uno tenía una cuenta corriente en el banco. Y a mí me pasaba que cuando salía de la oficina pasaba al banco y me acercaba yo al mesón y le decía, necesito una cartola. Y había un grupo de 3, 4 personas que estaban sacando saldo y cartola, ¿ya? Entonces ahí uno cuadraba la cuenta. Entonces, después empezó a llegar internet en los computadores. Entonces, el banco
empezó a darse cuenta de que podía subir la cartola a internet. Entonces, el señor que estaba entregando los saldos, que llegaba en la mañana a entregar saldo, hasta las 2 de la tarde entregaba saldo, ya no servía. Entonces lo echaban. Entonces, ¿qué es lo que hacía ese señor? Se iba a otro banco y decía, ¿usted qué sabe hacer, señor? Yo sé sacar saldo y entregar cartola. Entonces decía, no, es que señor, nosotros ya no tenemos esa gente. Entonces ese personaje tuvo que reinventarse, ¿correcto? Es exactamente lo que tú me estás preguntando, ¿ya? ¿Qué va a pasar con los choferes cuando los autos sean autónomos? Claro. Mira, la historia del mundo en general, ¿ya? Y pasó también en la época de la Revolución Industrial, cuando la máquina sustituyó de alguna manera al hombre, ¿ya? Pero el hombre siempre buscó su espacio, ¿ya? Y siempre va a encontrar su espacio, ¿ya? Es muy probable que efectivamente con los avances de la tecnología, el cambio, a diferencia de lo que fue la Revolución Industrial y lo que fue en la época de las computadoras, sea más rápido. Por lo tanto, el golpe sea más devastador, ¿ya? Y efectivamente se produzca, ¿ya? Una suerte de desempleo, ¿ya? De no saber para dónde corto, ¿ya? Pero por otro lado, en mi opinión, en el caso concreto chileno, ¿ya? Creo que lo que tú has dicho no se ha tomado para nada en serio, ¿ya? No existe un interés, ¿ya? Del gobierno de planificarse, y eso, en mi opinión, y se los digo derechamente, en mi opinión, porque este país, estos gobiernos que hemos tenido son política pura. No piensan más allá de 6 meses, de 6 años donde van a obtener un voto. En el libro yo planteé algo claramente, 2 cosas que me sentí bastante orgulloso porque las he visto en la televisión en las últimas semanas. Lo primero, yo dije que había que darle 1 millón de pesos a cada niño nacido en Chile, para que esa plata quedara en la AFP y cuando se fuera a jubilar ya tenía el equivalente superior a más o menos a 220 mil pesos de jubilación a valor presente. Por lo tanto, eliminábamos todo lo que era las ayudas sociales, hoy día estas pensiones de sobrevivencia, etcétera, etcétera. Eso es pensar a 65 años plazo, ¿ya? Pero a los políticos eso no les interesa. Por otro lado, dije, y aquí viene un poco lo que viene a tu pregunta, que yo puse que en el mundo ya se estaba probando que en Chile deberíamos hablar de la pensión básica universal. Va a depender, Mara, gran parte de lo que tú preguntas de los gobiernos. Porque efectivamente, cuando lleguen los autos automáticos, autónomos, cuando lleguen los robots, que ya los robots han probado que han dejado mucha gente fuera, por decirlo, en la fabricación de los automóviles, pero el mercado sigue funcionando. El mercado laboral sigue funcionando. Pero resulta que para poder mantener los autos autónomos, no vamos a necesitar el maestro Chasquilla que nos arregle el auto con un alambrito. Va a tener que educarse, va a tener que mejorar la educación. Y esa educación no se mejora de un año para otro. Puede pasar un par de generaciones. Lo más probable, yo creo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el tema de que la universidad lo único que le interesa es hacer negocio, no están proyectándose en el futuro. Se los digo sinceramente, yo como soy profesor de la universidad y estudié en la universidad extranjera, sé que lo que están enseñando acá no es que no sirva, pero no es la última chupada del mate. Sí, es más bien obsoleto, por decirlo de alguna manera. Totalmente.
totalmente, porque la verdad las cosas, mira, a mí me pasa, que yo tengo profesores paralelos, cuando yo ofrecí hacer estos cursos de ¿cómo se llama?, de emprendimiento, me decían, oiga, profesor, ¿qué lectura? Pues si no hay lectura, hombre, ¿por qué va a haber lectura? Si esto es puro práctica. O sea, yo no saco nada con que venga el CEO de Globo a explicarme cómo se hizo rico. Yo lo que necesito es que el cabro entienda cómo hace una empresa. Ahora, cómo le vaya después va a depender de él. Entonces, lo que te quiero decir en el fondo es que si el gobierno no piensa en un futuro, definitivamente vamos a ir siempre a la cola. En el caso del cobre, por ejemplo, y Chile ha vivido todas las experiencias, y lo peor del caso, lo que a mí personalmente más me molesta, es que Chile en un momento, si ustedes van al centro Santiago y ven el teatro municipal, ven, no el teatro municipal precisamente, pero los edificios antiguos, preciosos que hay, esos se construyeron en la época del salitre, cuando Chile era el proveedor mundial del salitre. Era rico Chile, era rico. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegaron los alemanes, fabricaron el salitre sintético y nos fuimos a las pailas. La urea. ¿Qué pasa con el cobre? Sacamos el cobre en lingotes, se los mandamos a los brasileros. Los brasileros lo procesan, lo hacen cable y nos venden los cables a Chile. Eso. ¿Por qué no hacemos los cables nosotros? O se lo llevan los chinos, pues le compramos todo lo que confeccionan los chinos con el cobre. ¿Qué pasa ahora con el litio? Sabemos que el litio es el futuro de las baterías eléctricas. El litio es de un señor, Ponce Lerú, y se lo vende a los grandes fabricantes de baterías, y no fabricamos baterías en Chile. Entonces, mire, siempre Chile para eso ha sido, perdone la expresión, bien penca. Y la historia está arriba de la mesa. En el año más o menos 1940, si no me recuerdo, era Carlos Ibáñez del Campo, si no antes, llegaron los franceses y le ofrecieron construir el metro en Chile. ¿Y cómo así va a construir el metro? Sí, mire, nosotros le hacemos el metro y usted nos da la concesión por 20 años. ¿Cómo la concesión por 20 años? Claro, nosotros cobramos y todo para nosotros. Por 20 años y después se lo entregamos. Ah, no. Eso es vender la patria. Los franceses volvieron en la época de Pinochet y ofrecieron exactamente lo mismo. Y le volvimos a decir que no. Entonces, es como no pensar más allá. Yo me recuerdo una vez, fui a hablar con el que era superintendente de agua, que lo conocí por otro motivo, y dije, oye, ¿sabes qué más? El problema, vamos a tener problemas de futuro, en el futuro vamos a tener problemas de agua. No, Chile tiene mucha agua. Pero va a haber problemas, y hay problemas ahora. Entonces le dije, oye, ¿sabes lo que a mí se me ocurre? Le dije yo, es por qué no construimos un acueducto en tubería grande desde el sur hasta el norte. Y tiramos todas las obras de agua, ni siquiera le sacamos agua a los lagos, todas las obras que salen del mar, las procesan y las tiramos para el norte, para regarlo. No, muy caro. No, si no es cosa de plata, es cosa de pensar en el futuro. Se va a necesitar. Después pensé que si el proyecto funcionaba, todos los diputados se iban a comprar parcelas en el norte. Pero a final de cuentas, lo que tú dices es muy cierto, Mara. Pero no te preocupes tanto porque el mundo nos va a arrastrar, ¿ya? Y siempre va a haber algo, ¿ya?
donde tenga cabida el ser humano, ya, el hombre. Pero debe ser todavía... Hay una pregunta que quiere hacer o opinión, parece, de Catherine. Sí, hola, don Germán. Gracias. Hola, Catherine. Sí, el tema pasa es que en todas las buenas ideas o soluciones que se puedan pensar en beneficio, digamos, de la mayoría de las personas, está esta mano negra que siempre va a querer tomar, abarcar o acaparar, robar, ese instinto que tienen de dejar todo como para ellos, ¿entiendes? O sea, pueden existir muchas buenas ideas, pero siempre va a haber algo que va a querer que las cosas no fluyan y no funcionen, pues. El tema del agua, el tema del litio, del cobre, entonces como que eso es como por lo menos lo que yo siento, lo que me he interiorizado en este tiempo, porque realmente a mí me da un poco, como no es angustia, pero como es una desolación el ver el futuro, qué futuro le espera a nuestros hijos, porque si hasta el momento estamos como estamos es por la avaricia de algunos, por no respetar el medio ambiente, por querer destruirlo y realmente no sé hasta cuánto tiempo más vamos a poder llegar. Entonces ese es como el sentimiento que tengo en realidad. Te entiendo perfectamente, Catherine, tu sentimiento y yo creo que la mayoría del país lo tenemos. Pero déjame decirte una cosa. Yo recuerdo que un amigo me llamó que había leído el libro y me dijo, ¿sabes qué más? Me gustó tu libro, siendo él muy de derecha, ¿eh? Me gustó tu libro porque en el fondo tú dices que es el gobierno el que tiene que manejar los hilos y dejar a los empresarios que hagan lo que saben hacer, que es producir riqueza. Por lo tanto, yo te corregiría un poco, digamos, respecto a que esa mano negra se oponga a todo este tipo de ideas, ¿ya? Es cierto, y muy cierto, que el ser humano en general es egoísta respecto a lo que tiene, quiere cuidar lo que tiene y quiere tener más, ¿ya? Y me parece bien que así sea. Lo que a mí me molesta y lo que te debe producir angustia, ¿ya? Y yo creo que lo que más me produce angustia a mí personalmente, Catherine, es que son las autoridades de gobierno y no hago diferencia en color político, ¿ya? Quienes, comillas, se venden, ¿ya? Por votos, por decirlo de alguna forma, ¿ya? ¿En qué sentido? Te voy a poner un caso concreto. Todo el mundo le duele el bolsillo, ¿ya? A mí se me ocurrió idear, y creo que en el libro algo puse, ¿ya? Del sistema, por ejemplo, del impuesto a los ricos ahora, que salió el impuesto a los ricos. Entonces, a mí me dicen, oye, ¿tú qué opináis del impuesto a los ricos? ¿Ya? Entonces, una ocurrencia del gobierno, ¿ya? Es decir, en mi opinión, el gobierno no está pensando en la gente, no está solucionándole un problema a la gente, ¿ya? Con el impuesto a los ricos. Lo que yo digo que efectivamente los ricos tienen que pagar más, ¿ya? Tienen que pagar más. Entonces yo, por ejemplo, ya les comenté, tenía una casa en el lago Reñihue y un día convencí a un grupo de empresarios a la casa. Y esto un poco para testear lo que los compadres vas a ver. Y quiero decirlo, son tremendamente católicos, van a misa, se golpean los pechos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y les dije derechamente, miren, tengo la siguiente idea, quiero escuchar su opinión. El impuesto a los ricos no me gusta, porque esto ya se viene hablando hace un par de años, ¿ya? Entonces, yo lo que sostengo es, y le pregunté a uno, tú tienes una casa grande en Santiago, ¿cuánto pagas de construcciones? Es cierto, no paga unos 3, 4 millones de pesos
anuales por su casa. Es mucha plata. Sí, está bien. Pero si quieres vivir en una casa grande, paga los 4 millones de pesos. Ya. Entonces, y la casa que tengo yo en el lago Reñego es más grande que mi casa en Santiago, la compré de oportunidad. Sí. ¿Tú sabes cuánto yo pago por esta casa en Reñego? 0, Catherine. Porque es un sitio de 5.000 metros donde está construido. Por lo tanto, no paga contribución. Pero el sitio que tengo al lado, de 5.000 metros, sí paga contribuciones. Porque es sitio heredazo. Y paga 16 lucas. Entonces, me fui después de esta charla, o sea, la verdad no, antes de esta charla, había ido yo al conservador de bienes raíces de Panguipulli. Y había hablado con la niña y le había dicho que estaba haciendo un estudio, todo esto, ya, que me explicara cómo era el tema de las contribuciones. Entonces me dijo, sí, muy simple, mire, todas estas son zonas rurales. Y como son zonas rurales, tienen cotización de construcciones agrícolas. Oiga, pero si sabemos que no son agrícolas. Sí, pero tienen todo agrícola. Y la más cara es el lago Calafquén. ¿Y ahí cuánto paga eso? 800 pesos. No me está diciendo ahí. 800 pesos el metro cuadrado. Entonces yo saco de la cuenta, todo, o sea, 5 por 8, 40, paga 40 lucas. Entonces yo dije, chuta. Entonces ideé un sistema y se lo expliqué. Le dije, mire, compadre, le dije, yo lo que creo para que el país tenga dinero, porque lo que nosotros necesitamos es un gobierno chico, en mi opinión, un gobierno chico con mucho dinero, para hacer lo que yo estoy diciendo, esas cuatro urgencias. Y se las planteé a todo esto. Y le dije, mire, si tú pagas un promedio de 4 millones de pesos, ya, en Santiago por tu casa, pasa lo mismo que decía la señora Soledad respecto a los pasajes en bus. ¿Cómo operan los pasajes en bus? Por oferta y demanda, ¿cierto? A mayor demanda, sube el precio. ¿Me sigues, Catherine? Está congelada. No, sí estoy escuchando. Sí. A mayor precio, ya a mayor demanda, sube el precio. ¿Cuánto vale una casa orilla del lago Villarrica? ¿20.000 UF? ¿30.000 UF? ¿800, 1.000 millones de pesos? ¿Y pagan 40 lucas de contribuciones? No, pero no es cierto. Entonces tú deberías pagar por esta casa más de lo que pagas por tu casa en Santiago. Ah, no, entonces no. Te toqué el bolsillo. ¿A quién te duele? Para el sector de Zapallar, Cachagua, y los precios son ridículos, las contribuciones, y los precios de las casas son carísimas. Entonces, invertí el sistema, ¿ya? Invertí el sistema y les dije, mire, ¿sabes lo que deberíamos hacer nosotros? Es por las contribuciones de la casa que tú vives, no debería ser muy caro, pero la segunda vivienda, ¿quién la tiene? Los que tienen plata. Y la tercera vivienda debería pagar más caro todavía. No, entonces así no. ¿Por qué? Porque les toca los bolsillos a los que deciden. Entonces, el concepto en general, ¿ya?, es el que, en mi opinión, está errado. Chile puede tener dinero para solucionar todos estos problemas. Pero lo que pasa es que estamos enmarañados en base a quienes toman las decisiones y un gobierno no va a ser capaz, ¿ya?, claro, de tomar una decisión de esta envergadura. Que mira que debería hacerlo para poder acumular dinero precisamente para lo que estábamos hablando con Mara, de la pensión única universal, y tener dinero para la gente que realmente lo necesita.
el empresario, o sea, cuando a mí me dicen, por ejemplo, que yo me acuerdo que en una reunión dije que el sueldo debería ser 500.000 pesos. Pero ¿cómo? No se produce mucha cesantía. Nadie nunca me ha probado que subiendo un sueldo a 500.000 pesos, un sueldo mínimo, se produzca cesantía. El mercado se ajusta solo. Si nos gusta el mercado, hagamos como el mercado. Entonces, la verdad, Catherine, que a mí la desazón me produce con el gobierno. Porque ya entrando un poco en política, si es de derecha o si es de izquierda, piensan lo mismo en ellos. Y el problema o la culpa, ¿de quién es? Tuya, Catherine. Mía. Claro. Estamos yendo a protestar a la Plaza Italia. ¿Ya? Y no estamos protestando como realmente podemos protestar. No estamos... Volvieron a elegir a los mismos. ¿Perdón? Que la gente volvió a elegir a esas personas que no quieren pagar por la segunda o tercera casa y que encuentran que es mucha plata. Es que el tema va por lo que también planteaba hace un rato de la educación, que la educación tiene que partir en la edad preescolar. Si se educa a los niños desde pequeños enseñándoles los derechos y los deberes, van a poder exigir y también cumplir. Porque eso es lo que pasa, es que ahora se confunden un poco las cosas porque exigen, pero cuando tienen que ir a votar, no van a votar. Cuando tienen que entender bien, o sea, ¿me entienden? Entonces, ese es el tema, parte por la educación también, que nosotros nos hemos criado así, o sea, mi generación, yo tengo 35, no sé, educación cívica nunca tuve. Yo creo que esto parte también que los políticos y todos tengan a su hijo en colegios públicos, o sea, que todos tengan la misma educación, porque ahí es donde ya desde pequeños se van notando las diferencias, y los niños, y nadie en realidad tiene claro cuáles son sus derechos y cuáles son los deberes también, si parte todo por la educación. Mira, una pregunta para todos ustedes, para poder entender también, ¿dónde creen que se tendría que solucionar ese problema? ¿Quién tendría que solucionarlo? Como, a ver, haz la ¿El pregunta. problema de la educación? No. Estos problemas que estamos discutiendo, por Esto de ejemplo, la vamos a tomar desigualdad, de la... concretamente el caso de Catherine, ¿ya? Vamos a decir, por ejemplo, yo también en el libro propongo que todos los niños a partir de tercer y cuarto medio tengan clase obligatoria de economía. Por una razón bien simple, porque tiene una trascendencia, ¿ya? Yo, de los estudios que hice para poder ver en el libro, me di cuenta de que cuando un niño sale del colegio y estudia en la universidad, son campeones del mundo. Y no se preocupan ni por su salud, menos por su pensión. Cuando se casan o tienen hijos, se preocupan por la ISAPRE. Recién ahí, primero. Y ya cuando tienen 40, 45, 50, empiezan a pensar de su pensión. Pero ya es tarde. Porque han trabajado negro, porque han hecho esto, no se han preocupado. Entonces, todo tiene una secuencia. Hay que enseñarles desde chiquititos que, como dice Catherine, tienen que, oiga, sus derechos son estos, pero sus obligaciones son estas otras. Vas a llegar a tener 65 años y te vas a tener que jubilar. Por lo tanto, cada vez que vayas a un trabajo, tienes que realmente exigir que te paguen tus imposiciones y pedir que el tipo que en algún momento no paga las imposiciones sufra las penas del infierno. Yo creo que eso que te preguntaba a ti, Catherine, lo tiene que solucionar de acuerdo a nuestra legislación actual el Parlamento. Pero no veo ningún parlamentario que sea capaz de hacerlo. Nada, pues si no hay oposición para nada, hay muchas cosas que están sucediendo que realmente es incomprensible que no hay oposición para nada. Como que todo es lo mismo, como usted decía, izquierda, derecha, centro, es como lo mismo. Todos pelean por sí. Sí. Pero mire, les voy a poner un caso.
¿ya? Que está a la luz del día, pero nadie ha hablado de eso. O sea, muy poco, ¿ya? Resulta que en el gobierno anterior entró una cantidad de haitianos a este país. Y lo conozco por conocimiento de causa. Yo fui cónsul de Haití en Chile durante 5 años. Yo era cónsul en la época del terremoto de Haití, que fue 20 días, no, creo que fueron 40 días antes del terremoto de Chile, del año 2010, ¿ya? Y cuando yo era cónsul y vino el terremoto de Haití, me acuerdo que me junté con el embajador para poder hacer una campaña para ayudar a Haití. Y después vino el terremoto de Chile. Cuando yo era cónsul, ¿saben cuántos haitianos habían en Chile? 50 haitianos. Hoy día bordean los 300.000. Entonces, uno dice, y no me tomen por el lado, ¿cómo le llaman? Xenófobo o lo que sea. Eso se dio paralelo a lo siguiente, que en Chile, en su tiempo, poquito antes de 2010, se produjo un tema precisamente de México, que los sueldos que estaban pagando las mineras eran altísimos, porque el cobre estaba altísimo. Entonces, encontrar mano de obra para la agricultura, para la construcción, era así pensado. Hay un déficit de mano de obra tremendo. Lo mismo que acabo de decir, cuando pensaba ver en el mercado. Si el precio, si la demanda es mucha, el precio sube, ¿correcto? Lo mismo. Si la demanda de los trabajadores era mucho, el precio tendría a subir. Y tendió a subir. Uno no podía contratar a las personas por menos de 800.000 pesos. Y empezaron a llegar haitianos venezolanos como locos. ¿Por qué? Mano de obra barata. Y es hora de los empresarios que hicieron un lobby para que la presidenta Bachelet dejara echar a todos. Y el precio se desplomó. Seguimos con el mismo. Este tipo de cosas a mí me producen bastante. Pero es así, como dicen en todos lados, después se nada. No hablan como quieren. Entonces ahora tenemos el problema de que la mayoría de la gente que andan viendo superiores en la calle son extranjeros. Entonces no pensamos a largo plazo. Perdón, con las consecuencias de eso. La sequía. Exactamente. ¿Qué hacen si se lo pueden vender en el Super 8 en la parilla en la calle va a robar? Y así. Entonces, la verdad que yo escribo varios artículos, sobre todo ya más de política en el diario La Tercera, y yo claramente decía, algunos han saltado alrededor más de 20 candidatos a presidente. ¿Alguno ha presentado algún programa? Ninguno. Si son los mismos políticos que nos metieron en este foro. Entonces, yo lo que promundo, digamos, en el fondo, es que de una forma, el gobierno que sea le pueda establecer prioridades en este país. No es lo que hay que funcionar. No para el país, sino para la gente. O sea, piénselo de esa forma. Chile tiene una tasa de natalidad de 0,99%. ¿Y qué decir? Que la población crece 0,99% año. Olvidemos de los inmigrantes. Vamos a ver que hay inmigrantes. Entonces, Chile va a crecer 5%. ¿Quién se lleva un 1%? Podrían pensar que aparte en los que nacieron nuevos, o los que crecieron, estaban en el estado laboral, ¿quién se lleva el otro 4%? Aquí vamos a crecer al 5%, comiéndonos los bosques, comiéndonos los animales, comiéndonos toda la ecografía, para que algunos sean más ricos. Miren, no soy comunista ni de Por eso, entonces, ¿qué crecimiento? por eso, debería ser el sol. Es el lugar de una población. Por eso, hay que crecer a No, más seguro haciéndose más rico y estando todo el bosque y llevándose toda la mar que tenemos y Chile queda con nada o muy poco, entonces eso no crece. Ahora, ahí hemos Una pregunta, ¿por qué tenemos que crecer? ¿Por qué hay que crecer? Eso es falso. Es falso. Mirado en términos económicos, por decirlo de alguna forma. Ya, te voy a poner un ejemplo, Alicia. En su familia, en una casa, 10 personas. ¿Ya? Y usted, de lo que gana, usted por decirle, le sobra 1.000 pesos a final de año, a final de mes. ¿No? Y usted le alquila, ¿ya? ¿Y qué le pasa? Que resulta que viene a vivir con usted dos sobrinas. ¿Le va a sobrar la luz al final? No. Porque le va a tener que comprar mía y todo lo demás. Por lo tanto, va a tener usted que crecer económicamente para poder darle todo a ella. El mismo que pasa en un país, señor Alicia. ¿Ya? Con el señor deberíamos crecer. Es el 1% crece la población demográfica. ¿Entienden? Y no más que eso. Porque más que eso, significa cortar más árboles para exportar más celulosa. Y ese dinero va a dar a un grupo y no a dos. ¿Entienden?
no sé qué más, si alguien tiene alguna pregunta, pero el tema es largo y es súper interesante. Y como habrán se dado cuenta algunos, a mí me apasiona este tema. Y una de las razones por las cuales he estado divulgando y gratuitamente, ahora ya está en librerías y con publicidad, no gana peso, pero sí gano por el orgullo de estar ahí y permitir que mucha gente tenga los ojos. Ahora, muchos han pedido, digamos, en la librería que hablo de una periodista, así, para hacer una entrevista o sale el libro. Actualmente no conozco gente así. Y siendo sincero, es muy difícil tratar de leer un libro que no habla muy bien de los gobiernos, no habla muy bien de los parlamentarios, y habla de cosas que a gente de izquierda no le gusta y gente de derecha tampoco le gusta. A mí me han tratado de fascista, lo cual me llena de orgullo porque quiere decir que eso es lo más posible, digamos, ¿ya? Así que por eso, sigo esto. Así que si alguien tiene alguna pregunta, porque no sé cómo me llamo tanto. Podría seguir, pero voy a hablar 9. Así que otro libro feliz. Sí, entonces, mire, lo he estado escuchando atentamente. La verdad que cada uno me había gustado ir conversando también. Me acordaba de Alvin Toffler, la ciudad del futuro, de, Sí. de la filosofía del madre, de la economía, que la economía es hija de la ecología. También comparto de que Chile es rico. Pero, bueno, son muchas cosas que comparto y lo veo que es muy realista, ¿ya? Puede ser la palabra, porque muchos economistas se van por otro lado, ¿ya? Se van con la papa, ¿ya? Algunas cosas me gustan más, ¿ya? Definitivamente. El tema de la salud, el tema de la educación, ya en eso soy muy esquema. De hecho, con este grupo de amigos, ya que se ¿ya? Se han salido 3 porque robo ciertas reglas, ¿ya? Con respecto a esas normas que siempre pueden tener los límites. Pero hay muchas ideas cambiables. Por ejemplo, le comentamos por lo que es la agricultura orgánica, en donde uno protege el medio ambiente, se alimenta sano y produce muchos productos con valor. Las energías que estamos hablando, todo lo que son las energías, la energía solar, etcétera, todos estos temas que son nacionales que tienen que ver con la permacultura. El uso del espacio. La verdad que fui a donde biblioteca, todavía en realidad, tengo 14 años más o menos, y recuerdo el libro El mono desnudo de Desmond Morris, donde habla de que las ciudades son ecosistemas fallidos. Es como un software. Él hace una analogía a los otros. Pero para todas personas, ¿ya? Don Germán. Por lo tanto, yo invito a cualquier persona, me encantaría poder invitarlo, pero para hacer cosas concretas. Y hemos tenido a Fernando Arias, un político, pero con el cual pienso que esta pura votación, ¿cierto? Propuesta, con esta eventual cargo de constitución, Chile, un país como que también en fondo desde uno, tal como lo acaba de decir, el que tiene, ¿cierto? Tiene que ser muy creativo, le pide su autoridad, darle el rayado de cancha, y en eso, en lo personal, afortunadamente, he tenido mucha suerte, porque creo que tiene muchas herramientas para los chiquillos que están haciendo su empresa. Hay fondos concursables, hay grupos, están profesores, etc. Y la cosa que creo que por idiosincrasia es que nosotros no somos muy buenos para organizarnos. Por ejemplo, lo que usted decía, nosotros podríamos pedírselo a parlamentarios. Cuestión de que yo estaba metido en instituciones pidiéndole favores, no favores, sino que solicitándole la orden del parlamentario. El parlamentario tiene que obrar con la gente, por supuesto, pero muchas veces los pares lo ven como zancadilla, no son muchas instituciones de medio ambiente. Cuando en Chile se quiso, el señor transgénico, andaba haciendo el programa, organizé con un grupo la idea de hacer un seminario congreso de Chile. Tenía casi todo listo y mis padres dijeron, no, vamos por otro lado. Ahí yo me caería las instituciones y formé este grupo, en fin, mi propia empresa, mi cuenta. Y yo sé que las cosas funcionan. Y me gustó mucho su exposición porque nos ayuda en puntos tan importantes, que también se puede mucho, la salud y las pensiones. Pero esa gratificación que dice, que siempre estoy siendo preocupado, en general, eso me preocupa. Algunos tenemos estrategias, pero eso yo pienso que al principio, micrófono abierto, es porque también. No, mira, si yo trato de aprender de la gente, porque a mí, lamentablemente, yo siempre he tenido la sensación de que todos los gobernantes, todos los parlamentarios, toda la burbuja, la verdad que yo no sé mucho qué pasa. Existe un tema que se llama la burbuja del poder, ¿ya? Que cuando alguien asume un cargo, se lo come el poder en una burbuja, y no escucha a nadie, ¿ya? Y yo la verdad que procuro escuchar a la gente porque tengo la opción, digamos, de que las autoridades piensan que el chileno es tonto, porque las cosas que dicen muchas veces son tontas, las autoridades. Entonces, al pensar que por tonto, creen que lo que digan es cierto. Y lo peor, ahí donde llega el problema, que no lo cuestionamos. No lo cuestionamos, algo que sea un control muy grande. Y el único llamado a cuestionar esta entera, por decirle, de los mismos parlamentarios, lamentablemente son los periodistas. Y tengo una mala opinión de los periodistas. El periodista le gusta vender el cándalo, ¿ya? Entonces, cuando un parlamentario dice algo, una autoridad dice algo, y uno no entiende del tema, o el tema que le tiene miedo a la autoridad, no lo cuestiona seriamente, ¿ya? Decirle, oiga, pero mire, usted sabe que eso no funciona, usted sabe que eso no o preguntas profundas donde las personas realmente nos demos cuenta. Eso es como, yo diría, algo
propio de nosotros. O sea, yo en este humanizar la economía he tratado, digamos, no de apuntar a esto, pero yo creo que si ahí lo van a seguir con el político, no tenemos, nos vamos a ir fácilmente en el resto de Latinoamérica, porque ya somos demasiado populistas, ¿ya? Y lamentable no es un gobierno de equilibrio. Yo no sé si alguien vio la película Borgen, ¿Cómo se llama? la serie Borgen. No, Se lo digo porque Borgen en el fondo, aparte de una serie mía, es básicamente el gobierno danés, cómo era la política danesa. Que en el fondo lo quería mostrar, y yo he leído también la constitución danesa, y en general con países nórdicos, ¿ya? Y en el fondo, nadie, desde el 1918 en Dinamarca, que haya salido elegido presidente o primer ministro alemán allá, ha salido con mayoría. Siempre tienen que formar coaliciones. Entonces, en este país somos dos, izquierda y derecha. Entonces, se saca la mugre de todo. En cambio, ellos están siempre peleando porque el gobierno no hace cosas que vayan contra la sociedad. ¿Ya? Y eso, pues, realmente en este país no tenemos, y yo lo temo, no tenemos realmente un sistema político que nos asegure de que no hay corrupción, de que porque entre ellos todo se protege. Por decirlo de alguna forma, se de la boca para afuera. Pero cuando hay que repartir plata, como se repartió la época de la repartida de y todo calladito. Entonces, es realmente por ese lado. Ahora, la única posibilidad es que nosotros como pueblo, sin nombre o sin voz, tengamos y una voz, ¿ya? Y no una voz por ejemplo, con el mismo tema de la elección ahora. Se protege la elección. Entonces, se protege porque sí, porque el COVID, porque no. Mira, ayer se aprobaron la elección que debería haber sido este fin de semana, la recién ahora. Yo ya había dicho, mira, yo estoy contenta, yo no voy a votar. Pero es la misma importante salud. Entonces, los otros pelean porque las plata de campaña, sabemos que están pensando diferente. Mira, nosotros mismos, por ejemplo, debería ser, está en ser parlamentario, bueno, no tendrá lo mismo. No, voy a votar, porque hay cuarentena. Se acaba el problema. No somos capaces de mismo. A mí me sorprendió en la universidad cuando estaba que analizábamos muchos casos. Ponía, por ejemplo, un supermercado bancado. Este señor lo engañó. Un mes no ganáis en ese supermercado. Y compraba. Aquí voy, mira, el grupo de sueldos, la hermana voy a ir a comprar, se llama todo. No somos solidarios nosotros mismos. Yo creo que eso es malo. Y eso lo saben. Bueno, yo creo que como saben, entonces no me vinculan. Claro. la iglesia también. El liderazgo es cuando permean que algunas veces se venían tanto para ese es el problema. Pero, en fin. Oye, Jorge, mira, te dio un gusto, ¿ya? De la charla. Me entretiene mucho. Y lo quiero más. Yo feliz de conversar de este tema, porque la verdad, igual que Catalina, la gente ha quedado con. Igual, y yo creo todo. Sí. Claro, creo que algunos, los mayores, ya como que han salido, lo que va a estar yo me preocupa me preocupa a mis hijos, los amigos de mis hijos, todos ustedes. Por lo menos el tiempo que tengo seguiré echando esa compañía a ver si encontramos a alguien alguna vez que se dedique a trabajar por. Y no sé un hago. Hago vínculos con demás. Ahí tenemos un contacto y eso que me hace fabuloso. Así que todo eso lo podemos ir vinculando para que tenga un proyecto. Ya, perfecto. Oye, yo voy a hablar porque estoy hablando que entramos paneles solares. Muy bien. Ya, gracias. No, estoy hablando en serio. Sí, Así que voy a contactar. Y el resto, muy agradecido, y el que quiera preguntar lo que sea, y sacarme o probar alguna cuestión y tenga la unidad, yo feliz, Gonzalo. Gracias. Gracias, Gracias. Gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias. Sí, igualmente, cuídense todos. Gracias. Ya. Igual, Ya. cuídense. Buenas noches. Chao. Chao. Chao, Sole. Chao. Chao, Alicia, Alicia. Berlín, Chao. Saludos a todos. Chao, gracias. Andrea.